Buenas a todos. Como ya dije en el vídeo anterior, esta guía iba a estar separada en dos partes. Esta en concreto es la que se enfoca en cómo jugar Puff más que en la utilidad individual de cada movimiento, si bien no es algo absoluto. Por ello, en esta se van a tratar temas más complejos, así que voy a intentar explicarme lo mejor posible para que así ustedes puedan entenderlo perfectamente. He hablado un millón de veces sobre cómo de bestia es el Punish Game de Puff, pero claro, su moveset no es que tenga opciones a largo alcance, no al menos viables. Así que para sacarle provecho necesitas estar muy cerca de tu rival. El problema llega a la hora de intentarlo tú, sabiendo que Puff no es precisamente un personaje rápido. Pero por suerte, este PJ tiene buenas opciones contra estilos de muy largo alcance. En concreto, dos formas. Puedes entrar a los proyectiles con aéreo y algunos movimientos más, de forma que estos lo bloquean y te puedes acercar para golpear al rival. Pero no todo es en el aire. Rollout es muy rápido y hace mucho daño, permitiéndolo atravesar varios ataques mientras estén por debajo de la regla del 9%. Para el que no lo entienda, cuando dos ataques terrestres colisionan, pueden cancelarse mutuamente si el daño de ambos entra dentro de la franja de +- 9%. O uno mantiene su hitbox activa cancelando al otro. Pero hay una propiedad que hace que no se cancele la animación, el trample. Puff la tiene no en el rollout, sino en el dash attack. Gracias a esto, Puff puede atravesar de forma segura muchos ataques potentes, incluidos masses, y castigar tras ello. Y un gran ejemplo es contra Sonic, una de sus peores matchups. Si intentas entrarle con aéreos a los pin dash tienes las de perder, pues al soltarlo es intangible por completo y los aéreos solo colisionan con proyectiles y poco más. En cambio, el dash attack sí colisiona, provocando que puedas castigarlo con muchas cosas, entre ellas descanso. Y un dato curioso, gracias al trample solo se desactiva la hitbox que haya colisionado con otro ataque. Dicho con otras palabras, tiene multi-hit si impacta contra proyectiles. A veces, acercarse de forma segura con ataques es simplemente imposible por diversos motivos. Con eso dicho, la segunda forma es esquivando mediante low profiles, ya que Puff es un PJ muy pequeño, con muchos movimientos que le hacen agacharse muchísimo. Siendo la opción más conocida, el crouch. Pero hay una que le da 1000 vueltas a todas las demás, la animación de landeo. Es como su crouch, pero con opciones de movilidad, siendo estas el chain landing y el wave dash. La primera consiste en hacer un tomahawk, pero de espaldas, de forma que Puff se da la vuelta al tocar tierra. Así se desliza a mayor velocidad y mantiene animación por más tiempo, teniendo independientemente el mismo landing lag. También se puede hacer autocancelando aéreos, con lo que puedes pillar a un rival desprevenido si estás en tumble. Eso sí, con esta forma cuidado que la ventana es de solo 3 frames. La idea de usar esto es extender el alcance de algunos movimientos y acercarte mientras lo haces, siendo los mejores el escudo y el grab. La segunda opción es el wave dash, o como a mí me gusta llamarlo, pancake dash. Este se hace saltando y luego pulsando grab mientras mantienes el stick ligeramente en diagonal, o con el escudo y dos botones de salto simultáneos, de forma que se consiguen la mayor distancia y el menor end lag posibles a la vez. Hecho correctamente, es tan largo que hasta supera la distancia de su dash normal. De hecho, es de los más largos del plantel. Y al combinarse con este último, es capaz de recorrer distancias gigantescas en nada. Pero vamos a cambiar un poco el tema. Esta opción tiene 20 frames de landing lag, con lo que es en total casi una F-roll en cuanto a lag.
Esto sería un problema de no ser porque el Wave Dash mantiene el panqueque por la mitad de lo que dura. O sea, aunque lo tires pronto, sigues pudiendo evadir bastantes ataques, con lo que puedes castigarlos desde distancias largas. Y hablo muy en serio cuando digo bastantes. Aquí unos ejemplos. Tienes aéreos ascendentes, descendentes, con hitbox al landear, grabs, dash grabs, tether grabs, Zairs, F-Tilt angulables con disjoint, F-Tilts no angulables, U-Smash de Ganon, las pistolitas de Joker, casi todos los ataques de Kazuya, Giant Punch, lo mismo pero con Bayo, el Monkey Flip, Focus Attack, la brocheta, el láser de Rob, Saludo al Sol, todos los flares de Sephi, mejor proyectil del juego, segundo mejor proyectil del juego, casi todos los proyectiles de Mega Man, incluidos su F-Smash sin cargar, boomeranes, la caña de canela, proyectil tocapelotas, otro proyectil tocapelotas y otro más, opciones de circle camping y hasta la bola sombra cargada a tope, loco. Y aparte el Wave Dash sigue siendo una finta, por lo que sigue teniendo iframes. Con esta forma lo normal es castigar con Dash Attack, aunque también puedes sacar provecho de más cosas, incluyendo hasta cross-ups. Y de hecho, si lo timeas a la perfección, es capaz de castigar con smashes los agarres más seguros del juego. Ya estás cerca de tu rival, ahora sí empieza lo bueno. Puff podrá no ser tan rápido, pero a corta distancia es un locurón como poco. Entre el drift aéreo y el poco lag que tiene en tierra le permiten ejercer bastante presión a rivales que estén a la defensiva. Y con ello, su reward puede llegar a ser absurda. Sabiendo la de combos que tiene esta cosa. Para tal, sus mejores movimientos son Wire, Utilt y especialmente Dive. Este último tiene setups bastante variadas. Una de ellas es el famoso Drill Rest. Para hacerlo consistente desde Short Hop, tienes que mashear la Fast Fall tras el tercer o cuarto hit para que landees justo tras conectar uno de ellos. O si el dive lo haces muy tarde, puedes alejarte y omitir la Fast Fall. Funciona igual. Pero si lo que buscas es combos largos, debes posicionarte bien para poder combear. La idea es echarte para atrás hasta los últimos hits, de forma que en el multi-hit ves a tu rival siempre delante de ti. Y tras eso, cambiar hacia adelante para coger impulso. Aparte, puedes hacer dash para aumentar su alcance. Esta forma tiene la cualidad de tener kill percents antes de mandar el tumble. Es decir, el rival te puede hacer SDI, pero no DI al movimiento. Esto lo puedes abusar con bastantes setups, siendo un ejemplo una que utiliza los tres movimientos de antes en el mismo orden en el que se dijeron. Es liosa al principio por el timing del double jump, pero desde que lo dominas se vuelve facilísima y muy consistente. Y mata. Mucho. Pero si aún no tienes mucha práctica, primero es mejor empezar por las Tech Chase con canto. Son bastante más fáciles y siguen teniendo muy buena recompensa. Y por cierto, el Rage beneficia muchísimo las setups a rest. No solo por su kill percent, sino también porque se vuelven más consistentes. Eso sí, todas las setups comparten una secuencia a seguir. Si empiezas con Wire o Dire a bajo porcentaje, siempre te rentará seguir con Dire o Util. En caso de empezar o alargar el combo con Util, siempre continúo con un double jump Dire. O si no, Tech Chase. Si se pasa demasiado como para seguir extendiendo el combo, finaliza con Rest u otro ataque potente cuando el rival esté a kill percent.
Teniendo esto de base, hay optimizaciones que puedes hacer a ciertos PJ en base a cómo de rápido caen y o su arquetipo. Las más fáciles son, con diferencia, contra los flotis. Ya sea por falta de gravedad y o velocidad de caída, tardan en empezar a caer tras ser golpeados, por lo que puedes aprovecharte de la velocidad aérea de Puff para combar muy fuertemente. Esto le permite sentenciar stocks con Dire a porcentajes muy elevados, cosa por la que lo tiendo a llamar Floaty Slayer o Dire a ¡Stock! Para los panas. Mientras que también permite follow-ups adicionales con ataques más horizontales, siendo estos Fire y Bair. El primero siendo buenísimo para reventar ligero. También hay otros que tienen una hurtbox bastante ancha o esférica, o que extienden alguna parte del cuerpo sin pushbox que facilita mucho conectar con Rest. Y en casos contrarios, Fire sigue combando bien. Y hay un PJ que tiene todas las cualidades positivas anteriores. Las dos Samus. Básicamente, sus piernas se echan demasiado hacia adelante al ser golpeada, lo que combinado con sus otros atributos las hacen los PJ más fáciles de combar siendo Puff. A lo que me refiero, que puedes combarlas con Dire todo lo que te dé la gana. Va a seguir siendo true igual. Contra Fast Fallers estás más limitado por cómo de rápido caen, pero también tienes buenas opciones contra ellos. Lo mejor aquí es optar solo por los Short Hop Dire Loops, pues se te quedan en la línea de combo hasta porcentajes más o menos altos. Con esto puedes hacer setups de jab block muy bestias, que también pueden desembocar en un tech chase con canto bajo plataforma. Todo esto especialmente en online. También puedes rematar con útil res directamente desde kill percent, o acabarlo con una setup si es que tienes bastante rage. Y de paso, aquí los jabs tienden a combar bastante bien. Por último, contra los tanques, es súper fácil combearlos por obvias razones. ¿Que no te la quieres jugar o simplemente no has podido gimpear con setups? Plan B. Dale de hostias a tu rival hasta que no pueda volver al borde. Puff lo hace demasiado bien en esta situación por cómo está diseñado, pues es precisamente aquí donde sus aéreos brillan más. Estando el rival lejos del borde, renta muchísimo usar Knife y Fire, siendo el primero mejor para gimpear por su duración y el knockback de la Soul Spot, y el segundo para rematar a altos porcentajes por su alcance extra o para el Wall of Pain. Para este, haz fastfall para quedarte un poco por debajo de tu rival, esto lo hace más consistente. Y si el rival está demasiado lejos como para pegarle, espérate un poco, porque muchos, y recalco lo de muchos, tienden a paniquear en esta situación. Incluso si consiguen llegar a borde. Cuando el rival está cerca del borde, te conviene usar Pound o Dire. El primero tiene un buen disjoint, lo que te permite castigar recuperaciones que también lo tengan. Y el segundo te deja en una posición de win-win si golpea bien, pues si te hacen de ahí hacia adentro, comba Sweet Spot Bair matando a porcentajes ridículamente bajos. Y si no hacen de ahí o la hacen hacia afuera, comba Wall of Pain. Y sí, en este último caso, que el Bair haga que Puff se dé la vuelta es algo bastante positivo. Pero hay que tener en cuenta que saliendo del borde te hace exponerte a contraataques, aunque en el caso de Meteors no es que sean muy efectivos, que digamos.
Entonces, si no quieres jugártela tanto, también tienes formas de hacer edgeguard desde el escenario. Y es que en este juego, los PJs son vulnerables por un tiempo muy corto al colgarse del borde, y muchos acaban un poquillo por encima de este al hacerlo. Esto es muy abusable con Pau, pues esta cosa es como un detil de Incineroar, pero que dura años activo. Es decir, a todo PJ que puedas pillar con estos, que son casi 3/4 del plantel, lo puedes combear solo por intentar volver al borde. Eso añadido a que también tiene Disjoint. Ness, Gau, Dedede, Mega Man y Joker con Arsene son muy buenos ejemplos con los que probar esto. Pero el que peor lo lleva aquí es sin duda Bowser. Y es que podríamos decir que desde que se quede sin salto, esto ya no es una partida, sino una masacre. Tampoco hay que olvidar el de Smash. Su alcance vertical y su ángulo a bajos porcentajes lo hacen un ataque muy peligroso en borde. A todo eso, también castiga bastante bien recoveries lineales. Eso sí, hacerlo requiere de mucha precisión, ya que sale tarde y no es que dure mucho activo, precisamente. Sí, lo requiere hasta que te enteras de que hay opciones para combar a eso. Los dive loops son lo más consistente, aunque solo funcionan contra fast fallers. Pero si tienes la mala suerte de tener mala recuperación, te marcas un chiseo de los guapos. También estarían F-Tilt con su gran velocidad y D-Tilt con su gran base knockback, cada una con puntos fuertes y débiles, pudiéndose así compensar con otras. Y es que si hubiera una que compensara todas, estaría rotísima. Y lo gracioso es que dicha opción existe y es la F-Throw. Bueno, más bien su hitbox. Para que se hagan una idea, esto es un movimiento frame 10 que dura activo por otros 10 con casi el mismo base knockback que de Deal. Ah, y encima eres totalmente invencible en ese tiempo. Y si el rival tiene la mala suerte de golpearte al recuperarse, él se come el hit lag entero solo, dejando tiempo al último frame de la hitbox para bajar lo más posible. Y si no va a borde, no pasa nada, que sigues pudiendo castigar perfectamente. Vamos, que le puedes hacer edgeguard a todo Dios con esta cosa. Y si bien no mata mucho, sigue matando más que la throw en sí. Por cierto, Deathstroke también pega debajo del borde, pero para esto no es muy buena idea que digamos. Lo último visto es imposible de realizar, salvo el improbable caso de que juegues contra un Icy o que simplemente juegues Teams. En los segundos, Puff tiene la ventaja de que puede golpear con movimientos de alto riesgo con mayor facilidad, especialmente rollout, aprovechando el caos en la partida. Rest, pudiendo usar un compañero para cancelarlo antes, o Canto, pudiendo hacer que PJs con ataques más potentes sean más efectivos. Vamos, que se vuelve una bestia aquí. Si bien su efectividad radica en con qué PJ esté emparejado, lo que lleva a setups bastante graciosas, por así decirlo. Grandes ejemplos de estos son Mario, con quien es facilísimo combar y matar a Rest desde su AP, o Falco, cuya colateral del F-Throw tiene Fixed Knockback, por lo que a porcentajes determinados... Sí, esto es true. Aunque por setups destacaría sobre todo jugar con otro Jigglypuff, y es que el jab aquí es una burradísima. Mientras no manden tumble, que encima es muchísimo más allá del kill percent de Rest, manda siempre en suelo, con lo que puedes atrapar a tu rival en el infierno mientras juegas al ping pong. Eso añade a que puedes hacer el infinito de Ridley, pero 1000 veces más fácil de empezar. Quitando combos, luego estaría el Puff Sephi, que es una combinación incluso más guarra que la anterior. Y pasa precisamente que las bolas del side B al revolotear tienen hitbox. Estas bolas te cubren de todo,
te dejan hacer edgeguard estando con el escudo o estando agarrado en el borde y hasta te hacen wall of pain automáticamente. Y por último, si tienes la mala suerte de ir 1 contra 2, no te pongas nervioso. Mantente siempre fuera del espacio de ellos dos para así poder atacarlos 1 a 1, que en cuanto a disadvantage tiene buenas opciones por los saltos. Con todas esas fortalezas, cualquiera diría que Puff tiene potencial para ser un high tier o incluso mejor. Y aquí es donde hay que poner los pies en la tierra, pues Puff tiene demasiadas debilidades para hacerlo. Obviando que es fácil de matar, y claro, esto. Algo muy importante a tener en cuenta es que le cuesta matar, en el sentido de que casi no tiene kill options viables pasado 1000%. Sus smashes y dash attack matan, pero son súper castigables y no se pueden usar para espasear. Las throws tampoco sirven mucho, pues la más potente requiere de rage y o estar en una plataforma para matar consistente, hasta el punto de que todo lo demás mata de hace tiempo. O que un Shulk se pase de arriesgado. Sus aéreos también tienen bastantes problemas, pues solo Nair y Bair pueden matar de forma efectiva, y el primero es relativamente difícil de pegar en sweet spot por su poco alcance, lo que muchas veces provoca que se te estanquen las kills, algo que fastidia mucho al estar tan enfocado al juego aéreo. Encima hay dos diseñados para no poder usar todo su potencial. El Bair combina el diseño de hitboxes de Marty Roy de la peor forma posible. La sweet spot está en la hitbox interior, pero la que tiene prioridad es la exterior. Es decir, cuando quieres que mate pronto, falla estrepitosamente. Y si quieres combar estando lo más cerca posible, te lo fastidia igual. Así pues la cosa se queda en o lo metes por potra, o te marcas un YOLO con canto. Y claro, se da la vuelta, así que no es que puedas spamearlo fácilmente. Y el Dair está diseñado para arrastrar rivales hacia arriba, no hacia abajo, por lo que es relativamente fácil salirse del movimiento en short hop, incluso con Ridley. Aparte, en el launcher la hitbox con prioridad está ligeramente adelantada, lo que tiende a hacer combos de espaldas mucho más inconsistentes, de ahí la necesidad de siempre tenerlo delante de ti. Volviendo al tema principal, si su kill power es malo en general, su rango es incluso peor, pues muchas de sus hitboxes cubren lo mínimo posible, lo que hace que sea súper fácil hacerle whiff punish. Entre los ataques terrestres, la U-Tilt es la más destacable, pues tiene menos alcance que el Jab 1, con casi el doble de startup. Por lo que suerte para pegar eso. Los aéreos, aunque por movilidad pueden llegar lejos, no cubren casi área. Y el que sí lo hace ni siquiera es bueno en ello. Hasta el punto de que spamear el wave dash es una táctica viable en el Ditto. Y no nos pongamos a hablar de rollout. Encima salta muy poco, lo que le hace dificilísimo evadir ataques en área saltando y llegar a PJs que salten solo un poquillo más alto que tú. Por ello, si no consigues gimpear, estarás forzado a jugar neutral con ese poco alcance. Si bien sí que tienes opciones, estás casi que forzado a jugar hit and run, pues ni sus aéreos son tan seguros como para ser rushdown consistente, ni cae tan rápido como para ser efectivo. O sea, más de la mitad de los PJs cae más rápido de normales que Puff con Fastfall. Y no es broma. Así que suerte si te toca contra un PJ al que apenas le puedes espaciar. Hurgando aún más en la llaga, Puff está limitadísimo en cuanto a out of shield. Su opción más rápida es demasiado arriesgada para ser usada en neutral. Canto podrá reventar armors,
pero hay una escasa cantidad de ataques que puedes castigar con eso. Y los shield grabs están nerfeadísimos aquí, dejando a los aéreos como su única opción viable. Sí, sé que en cuanto a los out of shields me he comido una opción, pero es que dicha opción es tan horrible que quiero hablar de ella por separado. El U-Smash. Es súper lento, no pega en plataformas y es de los que menos matan. Hasta el punto de que es un safe on hit a bajos porcentajes. Lo gracioso es que esta cosa ha tenido nerfeos con respecto al título anterior, siendo ahora su hitbox tan pequeña que apenas cubre nada, lo que provoca que no llegue más lejos que el jab 1 y que todo lo que esté ligerísimamente por debajo de las orejas de Puff falle porque sí. Y el Jostel tampoco es que te ayude mucho, que digamos. Alguno podrá decir que no es tanta la diferencia, pero créanme, lo es. Bueno, al menos ya no tiene la Soul Spot, vale. Y tampoco sirve para matar de combo finisher si no es en combos con canto o jab lock. Mentira, en verdad tiene una, pero entre que es inconsistente hasta más no poder y que solo le entra los floaties, creo que se entiende a lo que me refiero. Es que de hecho, literalmente cualquier otro movimiento entra mejor aquí que esa cosa. Aunque no todo lo que hace es tan horrendo. Puede hacer panqueque cuando se carga y es bastante más seguro que el resto de smashes. Pero simplemente tiene mejores opciones para tal. Por lo que su único uso realmente viable es precisamente finalizar a oponentes que estén a altos porcentajes y se hayan comido un canto o un jab lock. Como se puede ver, Puff es un PJ con un diseño y mentalidad de un arma de doble filo, pues por cada fortaleza que tienes hay como mínimo una debilidad que lo contrarresta. Tiene buenas opciones de movilidad, pero es lento en general. Tiene las tilts más seguras del plantel quitando DLC, pero de las más fáciles de castigar con Whiff Punish o por Startup. Combos y edgeguard rotísimos, pero con carencias en prácticamente todo lo demás, etc. Es decir, como su win condition se basa en abusar de los chiseos y tal, en muchos casos acaba siendo demasiado específica y arriesgada como para ser realista, lo que provoca que no tienda a tener buenos resultados a alto nivel. Aunque Puff, por opciones y atributos, sabidos usar bien, tiene una gran capacidad de adaptación a muchos arquetipos, algo de lo que no muchos PJs pueden fardar precisamente. Pues espero que esta guía haya sido de ayuda para todo aquel que le guste jugar Puff y sea de aliento a que más gente lo pruebe. Así pues, ¡hasta luego!